Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Ahí andan? ¿Están por ahí? Hola, profe. Bueno, ¿arrancamos? No veía que estaban viendo el partido de Argentina. No. Festeja, Scaloni entra a la cancha a festejar un gol como si fuera la final del Mundial. Un gol de rebote. Ah, por favor, no mil. Bueno, volvamos a las cosas, vamos a las cosas. Algunos se ríen. El que vio por lo menos el gol se ríe, fue un gol de rebote. Debe ser hincha de Racing el que festeja el gol. Eh, empezamos. ¿Se acuerdan cuando arrancamos con las clases? Dijimos que unos días antes, si ustedes querían y Rosel y los chicos del centro les parecía bien, y a nosotros también, vamos a hacer una especie de clase de repaso. Digo especie porque, digamos, la idea es que pregunten las dudas que tengan de los temas que dimos y sí, por supuesto, hacer alguna cuestión general de repaso y después detenernos en algunas cuestiones de los fallos y lo del actor premiado, mal llamado arrepentido, que vimos en la última clase. ¿Se acuerdan? Parcial ya tienen horario, todo. Bueno, pero fecha sí. Sí, fecha sí, pero horario El lunes todo. próximo va a ser a la Todavía tarde, no nos casi dijeron nada. seguro. Pero bueno, después le pasaremos el horario. No sé si tienen clase mañana. ¿Tienen clase mañana? Sí, Mañana ahora Marcelo. miércoles, jueves. Está bien. Bueno, empecemos. Así vamos de lo general a lo particular de los temas que di yo y por supuesto abierto a las preguntas que deseen formular de los temas míos, ¿no? Obviamente. Lo primero que vimos en las clases, o que vimos en la primera clase, era la explicación general de por qué vamos a estudiar derecho procesal penal y no procedimiento penal. ¿Qué queríamos decir con eso? Con eso lo que queríamos decir es que nosotros íbamos a tratar de ver en estos 2 primeros meses conceptos o institutos del derecho procesal penal que trascienden a la normativa penal. Es decir, nosotros íbamos a definir, por ejemplo, el concepto de acción penal más allá de lo que diga nuestro código, o el concepto de juicio por jurado. Por supuesto que deben conocer lo que dice nuestro código, pero entender la definición de juicio por jurado. O lo que es más importante, cuál es el debido proceso o cómo se configura un debido proceso penal. Ese debido proceso va a surgir de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Esto también lo deben saber, es decir, no solo nosotros tenemos la parte dogmática de la Constitución, artículo 18, 19 y todos los primeros artículos, prefiero el 18 como central del derecho procesal penal. Nosotros solemos decir que si ustedes conocen muy bien el artículo 18 de la Constitución Nacional, tienen gran parte de la materia aprobada porque de allí se desprende casi todo el núcleo de garantías individuales. A eso le deben sumar la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos, el pacto llamado Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué estos tratados? ¿Qué rango tienen? Tienen rango constitucional. Es decir, que cualquier derecho o garantía que proteja al imputado que esté contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos es derecho constitucional. Y el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos, por ejemplo, que la entrevista privada y previa a la que tiene derecho, y que es una condición de legitimidad en el caso que esté privado de su libertad un imputado, no surgía hasta el año 98 del Código Procesal Penal, pero sí estaba en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, apartado segundo, creo que era. Y que nosotros exigíamos, más allá que el código no lo tuviera prescripto, esa garantía porque entendíamos, y así se la hacíamos saber a los jueces, que la Constitución se compone de lo que dice la Constitución y de los tratados internacionales, y que la Convención Americana decía o garantizaba este derecho a la entrevista privada y previa, y por lo tanto, si el Código Procesal Penal no lo establecía específicamente, tenía que garantizarse igual, porque los tratados de derechos humanos tienen un rol claro de o son derecho constitucional. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien.
también hablamos en las primeras clases, o en la primera clase, que había dos formas de ver a los sistemas procesales. Una primera clasificación era sistema acusatorio, sistema inquisitorial, que yo les di un cuadro que está en el material que adjuntamos a la página, y otra forma de caracterizar a los sistemas como sistemas de indagación o de investigación y sistemas de composición. También recuerdan eso. Y lo que les decía es que ambos pueden convivir. Por eso decíamos también que cambia el paradigma, el objetivo del derecho procesal penal o del procedimiento penal, ya que históricamente se dijo que el principal objetivo era averiguar la verdad, es decir, saber lo que había pasado para que una vez que tengamos esa certeza poder aplicar una sanción o una pena. Este es el sistema de indagación o de investigación, que puede ser tanto inquisitorial como acusatorio. Es decir, yo puedo investigar para saber qué fue lo que sucedió violando garantías individuales, como en un sistema inquisitorial, o puedo hacerlo respetando los derechos individuales. Pero en tanto en uno o en otro, lo que estoy haciendo es tratando de reconstruir un hecho pretérito, un hecho pasado, tratando de tener certeza sobre algo que sucedió hace tiempo, para cuando a través de las pruebas, sean cual sea el tipo de pruebas, yo tengo esa certeza, aplicar una sanción o una pena. El otro sistema es el sistema de composición. En este caso, ya se deja de ver como un objetivo del proceso penal la averiguación de la verdad. Y lo que se trata es de atenuar los efectos del conflicto, solucionar el conflicto. De esto seguro les habló mucho Falcone. Está claro, cambia el objetivo. Ya no es descubrir qué fue lo que pasó, sino tratar de pacificar. Y a veces para pacificar se elige un camino alternativo, el camino de la composición, el camino del acuerdo. Entonces ese paradigma de investigación, verdad, sanción, deja su camino a otro que es equidad, acuerdo, reparación. Entonces buscamos la equidad, para esa manera buscar un acuerdo y reparar, sin tener certeza de que quien repare sea el autor, porque no se hace un juicio. Se da a través de lo que llamamos salidas alternativas. Otro aspecto que a mí me gusta remarcar o volver a reflejar en estas últimas clases, tiene que ver, o en esta última clase del parcial, con ciertas diferencias que uno advierte cuando mira lo que prescribe la Constitución y lo que prescribieron históricamente los códigos procesales penales. Y esto se explica desde el punto de vista histórico. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que hubo un trasvasamiento cultural, digamos que lo que hubo fue incorporación a nuestra legislación de los códigos procesales penales de España, Italia y Francia, la Europa continental, que eran sistemas principalmente inquisitoriales, donde, por ejemplo, no existía el juicio por jurados, para poner un ejemplo. En cambio, nuestra Constitución, en su parte dogmática, menciona, por ejemplo, el juicio por jurados o menciona garantías que no tienen esos códigos. ¿Y esto por qué se da? Porque la Constitución nosotros la tomamos en esos aspectos de la Constitución de los Estados Unidos, que a su vez tiene su historia desde el punto de vista del proceso penal en lo que hoy es el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto también lo tienen claro, ¿por qué se da eso? Porque si no, cuesta entender esas cuestiones. Y cuesta entender esas cuestiones porque en los Estados Unidos la confesión no existe y para nosotros históricamente fue la reina de las pruebas. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros la incorporamos de lo que conocemos como la Inquisición, donde había una confusión de roles, donde quien investigaba era quien decidía, donde desde el punto de vista histórico es el momento más oscuro a gran escala de lo que hoy conocemos como proceso penal, ya que el imputado, cuando cometió un delito, se entendía que ese delito a quién ofendía durante la Inquisición. Al rey, al que tenía el poder. Sí, o a Dios, digamos, más aún que al rey. Con lo cual, etapa reforzada de la inquisitiva. Exactamente, como dice Abril, imaginemos que si digamos, el delito ofendía al rey o a quien detentaba el poder, se podía, obviamente, y se debía, entre comillas, digamos, saber qué fue lo que pasó a una costa de garantías individuales. Si se confundía con el pecado, mucho más. Entonces, esto va a llevar a generar un proceso penal donde no hay garantías para los imputados, donde lo que sucede es una violación flagrante de los derechos individuales, hasta que llegamos, dando un salto importante en la historia, a la etapa digamos, de las revoluciones, como la Revolución Francesa, la Revolución Americana,
el iluminismo, pensadores como Voltaire, Montesquieu desde el punto de vista político, Marat en el proceso penal, y todos ellos que empiezan a señalar que esto no podía ser de esta manera porque violaba derechos individuales. Y se vuelve a un sistema como lo tuvo Grecia o Roma en su etapa republicana. Esto lo leen de cualquier apunte de los que dimos de clase, de un libro de historia. Tengan bien en claro la conceptualización, es decir, en un sistema acusatorio, juicio oral, en un sistema inquisitorial, juicio por escrito, secreto de actuaciones, acceso público, igualdad de armas, preponderancia de quien investiga, confusión de roles, todo esto que ya lo tienen bien claro. Ahora, ya yendo a lo central de las clases que me tocó dar a mí, recuerdan que empezamos a identificar al imputado como un sujeto pleno de derechos, a diferencia de tomarlo como un objeto de prueba. Esto va a tener relevancia para muchos temas, para temas que suele dar Juan Tapia, como por ejemplo la posibilidad de una extracción compulsiva de sangre, ¿no? Si se puede o no se puede, qué dijo la Corte, qué no dijo la Corte, yo puedo extraerle sangre a alguien que no quiere, hasta dónde él debe colaborar o no con la investigación. ¿Todo esto lo vieron con Juan? Perfecto. Entonces, uno es sujeto pleno de derechos o es un objeto de prueba. Ahí se cambia el objeto. Antiguamente se cambia el objeto, se cambia, digamos, el criterio. El imputado deja de ser un objeto de prueba para pasar a ser un sujeto pleno de derechos. ¿Qué implica esto? Que tiene trato de inocente, estado jurídico de inocencia. Y se lo debe tratar como inocente. ¿Hasta cuándo? Hasta que una sentencia de condena quede firme. Y ahí lo puedo tratar como culpable. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Bueno, puede haber alguna situación excepcional que permita, por ejemplo, la prisión preventiva. Ahora, ontológicamente no es una pena, sino que es una medida cautelar. Yo solamente dicto la prisión preventiva cuando el fiscal me la pide, porque creo que el imputado en libertad va a obstaculizar la investigación o eludir la acción de la justicia, si se va a profugar o va a evitar que se investigue. ¿Está claro? No con otro motivo. ¿Puede un imputado renunciar a su defensa técnica? No puede. Porque no es solo un derecho de él, sino que es una condición de legitimidad del proceso penal. Si el imputado no quiere o no puede contar con un abogado defensor o designar un abogado defensor, el Estado le nombra uno, se lo impone. Una persona no puede estar en un juicio penal como imputado sin un abogado que lo defienda, sin asistencia técnica, sin defensa técnica. No confundan la defensa técnica con la defensa material. La defensa técnica es la que hace el abogado. La defensa técnica es la que hace el imputado en el momento de prestar declaración. La defensa material, perdón, esta última. La defensa técnica es la que hace el abogado, la defensa material es la que hace el imputado cuando declara, cuando decide declarar. ¿Puede un imputado negarse a declarar? Sí, claro que puede. Si se niega a declarar, ¿tiene alguna consecuencia? Ninguna consecuencia. No se puede extraer ninguna presunción en contra del imputado que se niega a declarar. ¿Puede mentir el imputado? Sí, por supuesto que puede mentir. ¿Está bien? No hay ninguna consecuencia para el imputado que miente. Antes se extraían de la mentira del imputado indicios de mendacidad y le agravaban la pena porque había mentido. No confundan esto con el sistema imperante en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, porque allí los imputados no declaran, como decíamos al inicio, solo declaran si es que la defensa los ofrece como un testigo más. Si la defensa considera que el imputado tiene que declarar, lo ofrece como un testigo. Y como lo ofrece como un testigo, está sometido a la pena del falso testimonio del perjurio y declara bajo el juramento o promesa de decir verdad. Por lo tanto, es una decisión de la defensa presentarlo como testigo. Si no lo presenta, el fiscal no lo puede convocar nunca. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, el fiscal debe convocarlo, debe hacer la imputación cuando entienda que hay semiplena prueba o indicio de mente de la comisión de un hecho delictivo y motivo bastante para sospechar que la persona es autor o partícipe, lo cita a prestar declaración a tenor del 308. Lo cita a prestar declaración del imputado. No digan declaración indagatoria. En el proceso federal existe todavía la declaración indagatoria, está mal que se la llame así, las palabras tienen significado y significante. Que uno piense que un acto de defensa o el acto de defensa por antonomasia, que es la declaración del imputado, se considera una declaración indagatoria, claramente nos remite a un proceso inquisitorial donde la declaración del imputado es un elemento de investigación, de indagación, de averiguación, mucho más que un acto de defensa. Por eso en los sistemas inquisitoriales se consideraba la reina de las pruebas la confesión y estaba legislado incluso qué tipo de tormentos había que aplicarle a una persona
para que se retracte, para que produzca su expiación, en el sentido de expiar con X los pecados que cometió por haber cometido un delito que ofendía, como decíamos, o al emperador o al rey o directamente a Dios. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, ninguna? Julián Fratini, ¿tenés alguna pregunta? No, perfecto, seguimos. Cuando un imputado va a prestar declaración, porque un fiscal entiende que esa persona, con el grado de presunción que requiere esa etapa procesal, cometió un hecho delictivo. En el sistema federal es el juez quien lo cita a indagatoria. Esto también deben saberlo, a diferencia del sistema provincial, que es el fiscal. ¿Qué debe hacer el fiscal? Debe garantizar la entrevista privada y previa. ¿Y qué está previsto bajo pena de nulidad? La notificación al defensor que ese acto de defensa va a llevarse a cabo. ¿Puede ocurrir que un imputado declare, es decir, que un imputado preste declaración y que el abogado no esté presente y esa declaración sea válida? Sí, puede, porque solamente se tiene que notificar bajo pena de nulidad, pero no es necesario que el abogado esté presente. Perfecta la respuesta de Abril. Perfecta. La única cuestión, habrá una cuestión en general, no de responsabilidad patrimonial, pero me refiero de responsabilidad del abogado, que siempre es conveniente que esté presente. Ahí Abril, el perro de Abril quería que lo tengan a UPA, o la perra, no sé qué es, así no ladran y ya no. Así que ningún problema. Igual no molesta. A todos en el trabajo, en casa, nos pasan estas cosas. Entonces, está perfecta la respuesta. Tiene que garantizarse la entrevista privada y previa, como se garantiza con una notificación al defensor. ¿Cómo es la entrevista privada y previa? Como su nombre lo indica. Privada quiere decir que solamente está presente el imputado y el defensor, y previa es antes de prestar declaración. Si no fue notificado el defensor, sí está prevista la pena de nulidad. La sanción es a la falta de notificación al defensor, no a la ausencia del defensor. Supongamos que el defensor fue debidamente notificado y no va a la audiencia porque no quiere ir, porque prefiere hacer otra cosa, por lo que fuere, el imputado declara, esa declaración del imputado, cuyo defensor estaba debidamente notificado, no es inválida, no es nula, es absolutamente válida. Se puede utilizar en su contra. ¿Hasta ahí vamos bien? Supongamos que el imputado declara. Si el imputado declara, surge una obligación para el fiscal, que es la obligación de lo que llamamos evacuación de citas. ¿Qué es la evacuación de citas? Es la obligación que surge para el fiscal de desvirtuar, digamos, o corroborar, mejor dicho, los dichos del imputado, siempre que sean, desde el punto de vista fáctico, y pongo comillas, corroborables. ¿Qué quiero decir? Supongamos que le imputamos a Lautaro que está un hecho delictivo que ocurrió en Tucumán a las 6 de la tarde del día de hoy. Y Lautaro dice, no, yo estaba en Mar del Plata, es más, estaba en clase, supongo que las clases fueran presenciales, y había ido a clase, me tomó lista ciano, y además hay una cámara en la esquina de la facultad que me vio. Bueno, el fiscal tendrá la obligación de evacuar esa cita. ¿Qué tendrá que hacer? Tendrá que llamarme a mí para ver si Lautaro estaba en la clase, tendrá que mandar un oficio a la universidad para ver si tomaron lista, y habrá que mandarle otro oficio al municipio para que le mande copia de las cámaras de 25 de mayo y Hipólito Yrigoyen, donde se lo ve a Lautaro caminando. Si el fiscal no hace eso, se tienen por válidos los dichos de Lautaro. Siempre que sean corroborables, ¿qué quiero decir? Eso es conforme al principio de inocencia. Sí, claro, ahora voy a profundizar eso. Si Lautaro en vez de eso dice, no, al momento del hecho estaba durmiendo en mi casa solo, digamos, ¿qué prueba puede producir el fiscal? Ninguna para corroborar eso. Con lo cual ahí... El defensor igual le va a decir que no le conviene ni siquiera declarar. Bueno, esa es una decisión estratégica. Como nosotros decimos, la declaración es una cuestión estratégica. Digamos, si decís declara o no declara, dependiendo de un montón de circunstancias que como defensor vos le vas a asesorar. Ahora, siempre conviene una declaración cuando esa declaración sirva como para tu teoría del caso, sirva para, al menos desde el punto de vista de la defensa, complicar la investigación del fiscal. Es decir, para declarar algo que ni siquiera es corroborable, no tiene mucho sentido. Pero bueno, estas son cuestiones estratégicas de cada caso. Yo dije que la confesión era la reina de las pruebas en un sistema inquisitorial, lo que no quiere decir que no pueda darse una confesión válida en un sistema como el nuestro.
adversarial ya. ¿Por qué? Porque en el momento de prestar declaración, el imputado puede válidamente confesar, siempre que esa confesión sea real, digamos, no sea extorcada, no sea bajo promesa de nada, no esté coaccionado, sea un acto válido, y luego de estar asesorado con el defensor, y él decide, yo voy a confesar. Puede hacerlo perfectamente. Con lo cual no es que no existe la prueba de confesión en nuestro sistema. Lo que no existe es como un medio de prueba autónomo. Ahora, dentro de la declaración del imputado, es perfectamente factible que uno asuma la responsabilidad de un hecho delictivo. Tampoco esa asunción basta para la condena. Es decir, hay que probar los hechos, porque, digamos, cuando hay una cuestión de acción pública, de derecho público, a diferencia del derecho privado, donde si ustedes hacen una demanda y el demandado se allana y hay un acuerdo y se llega a se transa una solución, el Estado se desinvolucra porque es de derecho privado. Acá no. Acá hay una cuestión de orden público, de derecho público, de acción pública, por la cual no basta la confesión para probar por sí misma un hecho, pero es un indicio importante de lo que viene sucediendo o de lo que pasó. Cuando hablamos de esto, de los derechos del imputado, declaración del imputado, mencionamos algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Los recuerdan? ¡Basta, Luis! Bueno, Luis, basta. Luis, no. ¿Qué es el perro de Abril? No, estamos ahí. Esperemos que le grite así al perro y no a compañero. Me dijo que espere, Abril, por eso estamos esperando. Imagino que fue al perro, ¿no? Sí, es que se descontrola. Bueno, ¿está bien? Perdón. No, no En vez de pasa nada. apagar la cámara, prendí el... Claro, podés apagar el micrófono y listo, digamos, la cámara dejala con apagar el No, me micrófono. equivoqué. Quiero apagar la cámara y prendí el micrófono. No lo escuchamos. Por lo menos nos da tranquilidad que así tratas al perro. Esperemos que... No, es que lo amo, pero está descontrolado. Se descontrola. ¿Dónde andábamos? En los casos, en los casos. Recuerden que nosotros hablamos de los derechos del imputado vinculándolos con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hicimos así? Porque de nada sirve un plexo normativo como la Convención Americana, nuestra Constitución o el Código, si esto no podemos llevarlo a la práctica. Si en realidad nos quedamos en cuestiones que no son operativas. Entonces yo les pedí que recuerden 3 o 4 fallos. Uno de ellos era Suárez Rosero con Ecuador. Solo la parte pertinente para mi tema, para declaración del imputado, que es la parte donde la Corte señala que Suárez Rosero estuvo detenido e incomunicado 36 días y por lo tanto termina concluyendo que esa incomunicación de 36 días, pensemos lo que estamos diciendo, impidió que él se comunique en forma privada y previa con su abogado defensor, generando que no pudo preparar debidamente su defensa. Pensemos, cualquiera de ustedes, 36 días incomunicados y tienen forma de preparar su defensa. Un caso parecido es Castillo Petruzzi contra Perú, donde lo que sucedió ahí es que la condena se basó en elementos de convicción que Castillo no pudo ver, ni el defensor tampoco, mucho menos contradecir lo que decían estos casos por los cuales lo condenaron, ya que la defensa accedió al expediente el día previo a la sentencia de primera instancia. Por eso la Corte termina concluyendo que aunque estaban notificados los defensores, esa notificación generaba una defensa meramente formal, siendo en consecuencia una defensa que no cumplía con lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, con estos casos, lo que pasa es que la Corte lo único que puede hacer es sancionar al Estado, pero las personas ya tuvieron todo su proceso penal. Sepan que la Corte suele fallar varios años después. De hecho, ahora falló en Fernández Prieto, por ejemplo, después lo vamos a ver en la segunda parte para que no se confundan, pero falló el otro día sobre un caso de hace 30 años. Entonces, los fallos de la Corte los tienen que tener claro por esto que les estoy diciendo. Estos dos y los otros 3 o 4 que mencioné. ¿Se acuerdan de Tibi o de
Cantoral Benavides también, son casos parecidos. Cantoral Benavides hace referencia a los jueces sin rostro en Perú. Recuerden que para juzgar determinados delitos, Perú tenía jueces sin rostro. El fundamento para ello era que si se identificaban a los jueces podían sufrir represalias, por lo tanto se planteaban unos vidrios que bueno, la Corte termina diciendo que esto no puede ser así, toda vez que una de las garantías que tiene el imputado cuando va a prestar declaración es saber quiénes son los fiscales y los jueces para poder recusarlos. Si no sabe quién es el juez, se incumple con esta posibilidad y por lo tanto no hay manera de garantizar el derecho a la imparcialidad del tribunal y a un juicio justo. Y por último, Tibi con Ecuador. Tibi era un ciudadano francés que además de eso estuvo un mes sin defensa. Y esto conspiró contra sus posibilidades de defensa. Ahí preguntaba Alan sobre el estado jurídico de inocencia. Claro, nosotros tenemos un principio político contenido en un principio jurídico que es el estado jurídico de inocencia, el cual solo puede ser desvirtuado con una sentencia de condena firme. Con lo cual, nosotros rodeamos al imputado de una serie de derechos para garantizar la igualdad de armas. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay igualdad de armas entre un imputado y el Estado. Pensemos que el imputado está con su defensor enfrentando a la fiscalía, la policía judicial, etc. Entonces, como no hay igualdad de armas, empiezan a surgir estas cuestiones que tienen que ver con el favor rey, con la carga de la prueba, con lo cual, si bien inicialmente con semiplena prueba o indicios vehementes basta para convocar a alguien a prestar declaración, a medida que avanzamos en el proceso, vamos a tener que ir completando todo. Yo le decía el otro día, para llegar a una sentencia necesito un 100% de certeza. Si tengo un 99% de certeza, un 1% de duda, debo absolver por la duda. Y este es un principio político. Alguien podría decir, bueno, vamos a cambiarlo. Bueno, está esta vieja discusión, para algunos saldada, para otros no, de qué es preferible. ¿100 culpables en libertad y un inocente preso? ¿Están de acuerdo con eso? 1000 culpables en libertad para que haya un inocente. ¿Se entiende el planteo? No, no tiene que haber ningún inocente preso. Y si para eso, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, algunos culpables quedan en libertad desde el punto de vista fáctico, no son culpables, tiene una sentencia de condena, lo tiene, hay que soportar eso. Alguien por decir, no, bueno, por la duda, digamos, mitad y mitad, metamos presa a la gente. Lo estoy diciendo muy llano y casi ridículo, pero para que se entienda cuál es el principio que estoy diciendo, ¿no? ¿Está claro esto? Díganlo mucho mejor el día del examen. Hasta acá, que es la parte más básica, creo que no hay muchas dudas. Perdón, profesor. Perdón que lo interrumpa. Respecto de la discusión doctrinaria que acaba de decir, no entendí bien el concepto de un no lo entendí. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Capaz que lo dije mal yo y me equivoqué. La discusión que se da con este tipo de principios es si una sociedad está dispuesta a tolerar, digamos, que en virtud de garantizar los derechos individuales haya personas que, entre comillas, porque no sabemos hasta una sentencia, están acusadas de delitos graves o cometieron delitos graves y no pueden ser condenadas por respeto a las garantías. Entonces algunos dicen, yo prefiero culpables en libertad que inocentes presos. ¿Entienden lo que digo? Es decir, yo, si hago una aplicación a rajatabla de las garantías, corro el riesgo que alguna persona que cometió un hecho no pueda ser condenada, pero garantizo que ninguna persona, digamos, esté detenida si no cometió un hecho delictivo. Ahí lo expliqué mejor que como lo había dicho, bórrenlo y aváncenlo porque lo había dicho confuso. Alguien te podrá decir, no, mirá, yo en mi sociedad tolero que haya, con tal de que haya culpables que no escapen o que no sean impunes, prefiero que algún inocente termine pagando esto. Siempre y cuando el inocente no sea quien formula el axioma, ¿no? Esto está claro, digamos. Por eso se dice que lo que se protege más el castigo de los culpables, pero lo que más se protege es la protección del inocente. Justamente ese es un postulado también del iluminismo. Bueno, por eso lo sostenemos nosotros, digamos, y cuando nos dicen garantismo, lo que estamos diciendo es constitucionalismo, es derechos, digamos, que están individuales, no es la garantía individual del debido proceso. Lo expliqué mal para hacerlo muy llano, pero ¿se entendió ahora, Luciana, María Luciana, que me habías preguntado? ¿Se entendió? Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias porque lo había dicho mal, creo. La parte general es esta, más allá de todo lo que
implica la parte histórica que ustedes deben saber. Y ahora me quiero detener algunos minutos en el tema del delator premiado, mal llamado, en mi criterio, arrepentido, que algo esbozamos en la última clase del otro día, en la última parte de la clase, ¿se acuerdan? Bueno, hay un artículo que ustedes deben saber, que es el artículo de Carlos Llera, que está adjuntado, está agregado a la lectura, como está agregado el de Caferata, para el tema general, como está agregado el del derecho de defensa de Salvador Herencia Carrasco en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es material de lectura, es material de estudio, lo deben saber para el parcial. Vamos a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo de colaboración, que es lo que decíamos. Allí lo que se discute, o se discutió, es cómo juega el derecho a la no autoincriminación, el derecho a negarme a declarar o incluso a mentir, con un acuerdo de colaboración que yo firme y en el que brinde datos falsos a sabienda que son falsos. ¿Entienden el supuesto? Si no, lo vuelvo a decir, no hay problema. ¿Lo podés repetir, por favor? Perfecto, dale. Nuevo, porque yo no lo entiendo. Está muy bien, lo repetimos. El tema es el siguiente, ustedes saben que todo imputado tiene derecho a negarse a declarar. Ese derecho a negarse a declarar sin que implique presunción en su contra, implica también el derecho a mentir. Lo dijimos hace media hora. Y al derecho a mentir sin consecuencias para él. Esto en el marco de la declaración del imputado. Hay un instituto que algunos le llaman arrepentido, delator premiado o acuerdo de colaboración, que es distinto. Porque ahí no es que el imputado está declarando en virtud de una imputación o del llamado indagatorio que le hace un juez federal. Esto está en el sistema federal. Sino que el imputado, más allá de declarar, luego decide, junto con su defensor, suscribir un acuerdo con la fiscalía y someter este acuerdo al juez para que lo valide. En ese acuerdo, y esto es lo importante, el imputado busca un mecanismo de premiación para los casos de delación. Por eso yo no hablo de arrepentido, sino de delator premiado. No es que se arrepiente, el arrepentimiento es otra cosa. Acá lo que está buscando es un acuerdo con la fiscalía para mejorar su situación, a cambio de brindar información que permita desbaratar la organización delictiva, encontrar elementos del delito o avanzar en la investigación para arriba o para el costado. Nunca la delación puede ser para gente que está por debajo en la organización delictiva. Perdón, es igual o mayor, ¿verdad? No mayor, igual. Igual o mayor. Hay un tipo penal que es el 276 bis, que es el que ustedes tienen que saber, que es el tipo penal que sanciona a quien brinde datos falsos maliciosamente en un acuerdo de delación. O en un acuerdo de arrepentido, si quieren. ¿Qué artículo, profesor? 276 bis del Código Penal. Es un delito contra la administración pública. Se lo pone después del falso testimonio. Ahora bien, recuerden esto. Quien presta la colaboración o suscribe un acuerdo de colaboración o es arrepentido, no es ni un testigo ni una declaración del imputado. Es este híbrido, este tercer clasificación que es la que estamos mencionando ahora. Declara mediante un acuerdo de colaboración. Lo que le permite a él mejorar su situación. Entonces, él asume un rol, nadie lo obliga a ser colaborador. Por eso es que si él asume el rol de colaborador, él asume el rol de arrepentido y brinda información, y esa información la brinda maliciosamente, no que no se puede corroborar porque la investigación fracasa, sino que lo que dice es claramente falso y se prueba que era falso, se lo puede procesar, se lo puede someter por este delito contra la administración pública, someter a proceso. Ahí ya no está amparado en el derecho constitucional a negarse a declarar. ¿Y cómo queda, perdón, doctor, y cómo queda la situación con respecto a la causa principal? Está bien, se lo va a imputar por este delito puntual, pero ¿cómo queda su vínculo con el proceso original? Él, digamos, nuestro derecho nunca exonera o exime de responsabilidad, sino que la atenúa. Digamos, si se demuestra que esto fue falsamente, no es válido luego el acuerdo de colaboración. Ah, bien, perfecto. Gracias.
No es así si no se puede investigar porque no se pudo lograrlo, probar lo que él dijo. A ver, vamos a decirlo de otra manera. Él, en una investigación criminal, él para desviar la investigación, en lugar de decir que el jefe era A, dice que el jefe era B, que no tiene nada que ver con nada, y desvía la investigación para B. Él es sometido por el 276 bis. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, si él dice el jefe A, y el jefe era A, pero no se pudo probar que era A, no hay una... el tipo penal exige que brindar los datos falsos sea en forma maliciosa, sea con un dolo especial. Se entiende que lo haga a propósito para perjudicar la investigación. Él lo hace y la investigación no prospera porque no se pudo, no tiene problemas penales él por no estar sometido al 276 bis. Bien, ¿Se entiende esto que estoy planteando? Sí. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Por eso hablamos de delación premiada, porque en realidad no se arrepiente de nada. Él busca un acuerdo de colaboración para mejorar su situación personal. Luego, si lo logra o no lo logra, será cuestión del desarrollo de la investigación. Estas nuevas formas de enfrentar la criminalidad organizada son positivas. Digamos, yo veo que es positivo, todos vemos que es positivo para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la narcocriminalidad, para enfrentar los delitos desde el poder. Este tipo de cuestiones lo hacen casi todas las legislaciones, por lo menos que yo tengo conciencia en ese sentido. ¿Se entiende más o menos hasta ahí lo del acuerdo de colaboración? Es voluntario, el juez lo revisa. Sí, Lautaro, decime. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre que el imputado puede decir una mentira, sería la audiencia del 308, y esta, la del arrepentido, o sea, que no tiene consecuencias y no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la declaración indagatoria, olvídense, hagan el acuerdo de colaboración, porque es el sistema federal. En la declaración indagatoria le imputan un delito, él se niega a declarar o miente. Una vez que pasó eso, él dice, perdón, ahora yo quiero ser arrepentido, ahora quiero brindar información que permita desbaratar la organización delictiva, encontrar activos provenientes del ilícito y demás. Habla con el fiscal, suscribe un acuerdo, el juez controla, le dice al fiscal, al defensor, al imputado, mire, señor imputado, ¿usted sabe que acaba de firmar un acuerdo de colaboración? Sí. ¿Sabe lo que implica? Sí. Implica que la información que usted nos dé a nosotros para que usted acceda a ese beneficio, que es bajar la pena, no tiene que ser maliciosa, porque si esa información es maliciosa, adrede, es decir, si miente a propósito, sabiendo que miente, en la información que brinde, en el acuerdo de colaboración, se le va a hacer una causa penal por el 276 bis. Porque no es, usted puede mentir o negarse a declarar en su investigación, en la que está indagado. Ahora usted se somete voluntariamente en este acuerdo para mejorar su situación, bueno, si no, no lo haga para mentir. ¿Se entiende, Lautaro? ¿Alguien levantó la mano? Guadalupe Gromo, te escuchamos. Sí, una pregunta. ¿Y esto en qué momento se podría dar? ¿En cualquier etapa de la investigación o después del 308? Después de la indagatoria, recuerden, después de la indagatoria. Después de la indagatoria. Genial. Sí. Gracias. Profesor, una pregunta. Ojo que es del federal. Esta figura es federal, ¿verdad? Claro. Ah, eso, federal, sí. Por perfecto. eso yo les insisto con la declaración indagatoria a propósito. Esta posibilidad es una ley federal, digamos, con lo cual no hay aplicación posible en la provincia, al menos por ahora, capaz que modifican la ley. Es la ley 27.304. Sí, te escucho, Abril. En la ley 27063, que es el Código Adversarial, que está aprobado el texto, pero no vigente. En el Código Nacional nuestro que está vigente, o sea, la 23984, ¿existe esta figura? O sea, ¿sería el 276 bis de ese...? No, el 276 bis del Código Penal, no del Código Procesal Penal. El 276 bis está después de los delitos de falso testimonio. Es el que pena al que maliciosamente hiciera esto. Este es el Código Penal, está vigente. Y en ese momento... Claro, pero lo que pregunta, la pregunta es, me parece que yo estoy de acuerdo con ella. La pregunta es, ¿este procedimiento está vigente en la 23984? Ah, eso, ¿Sí? eso. Sí, perdón, sí, está bien. A ver, vamos a decirlo de otra manera. Está bien, está bien. La ley del arrepentido... Sí, está bien. Es ley para el Código Federal. Pero quien se somete a ese acuerdo de colaboración con la Fiscalía y que luego dio homologar el juez, asume las consecuencias de la situación de brindar datos falsos maliciosamente, va a tener otra causa más, otra investigación penal en su contra por el 276 bis. Está bien, y el 276 bis es del Código Penal, pero ¿qué artículo es el del autor premiado en el Código Procesal de Nación? Es una ley directamente que tiene diversos artículos.
Ah, ahí está eso. quería saber, Es una perdón. ley que ya te digo el número, la busco, pero en la ley, Yo pensé yo creo que era la 27304, la que te dije recién. Ah, está bien. 27304. Esa es Gracias. la La ley legislación complementaria. Perdón, que trae profe, una el pregunta. Código Federal, ¿sí? Porque no entiendo bien cómo engancharlo. Si la indagatoria la toma el juez de instrucción en federal, ¿en qué Perfecto. momento se aplicaría esta ley con el acuerdo entre el fiscal y el imputado? ¿Cómo es? Eso es lo que quiero entender, que no lo A ver, entiendo bien. trato de poner ejemplos, pero trato de ser más... primero, condiciones objetivas para acceder a esto es que vos, imputado en una causa penal, te reciban declaración indagatoria y vos decidas suscribir un acuerdo de colaboración con el fiscal que está investigando, lo sometés a la validación del juez. ¿Qué es lo que va a mirar el juez? Si vos voluntariamente te sometés a este acuerdo, ese análisis te va a decir, mire, ¿usted sabe por qué se somete a este acuerdo? ¿Está convencida que le conviene este acuerdo? ¿Quiere decir este acuerdo? Sí. Segundo tema que hay que ver es que vos brindes datos para ir para arriba o para el costado, es decir, que vos aportes datos para desbaratar esa organización criminal en personas que tengan tu misma responsabilidad o mayor responsabilidad en la investigación criminal, en la organización criminal, o que permitan terminar con un delito que está en curso también. O, en última instancia, brindar noticias o acercar datos que permitan recuperar elementos del delito. Lavado de activos. Puedo decir, mire, yo me presento y le digo, la verdad que yo lavé activos para esta organización narcocriminal. El jefe era Pablo Escobar, para poner algo así. ¿Está bien? Y yo lavé activo durante tiempo y los bienes de Pablo Escobar, ¿para qué lo nombro? Los bienes de cualquiera, digamos, están en tal lugar, usted puede perseguirlos ahí. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Perfecto. ahí, Sí, si la gracias. información es relevante, digamos, es medianamente relevante, vos accedes a una disminución del tercio de tu condena cuando te vayan a condenar. Pero esto sigue su curso. Vos brindás eso y esto sigue su curso. Recién te van a procesar por el 276 bis del Código Penal, y esta es la particularidad y la relevancia con las clases que doy yo, si es que comprueban al fin del camino que los datos que vos vertiste eran falsos y vos sabías que eran falsos y lo hiciste solo para ensuciar la investigación. No, si vos diste datos y esos datos no se pudieron corroborar porque no se llegó a investigar, no pasa nada. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Por ahí no me quedó claro y usted lo dijo hace un ratito. Si no cometió, si esos datos aportados no los hizo en forma maliciosa, pero no se pueden comprobar, ¿sí? Esa información es incomprobable. ¿El acuerdo subsiste? Sí. Sí. Bien. El acuerdo de colaboración subsiste porque no hay responsabilidad del imputado colaborador, digamos, que no se logre descubrir lo que él quiere descubrir. Ok, muchísimas gracias. No, por eso. Después son cuestiones de ¿Se apreciación. podría decir, doctor, que se exige entonces la existencia del tipo subjetivo doloso, en este caso? Sí. Si no hay dolo, no se le imputa. Imagínense que esto se discute. Esta posición es la que toma Llera, pero se planteó la inconstitucionalidad, porque no es tampoco descabellado plantear que vos no podés. Yo coincido con la interpretación que estoy dando, pero alguien podría decir, bueno, en un momento, el derecho a negarse a declarar, el derecho a mentir, también le cabe al imputado dentro del acuerdo de colaboración. Yo creo que no. Y es la posición que estoy fundando, porque él se somete ahí. Él tiene derecho a mentir y negarse a declarar cuando es indagado como imputado. Ahora después él dice, miren, voy a brindar datos, porque encima lo hace para mejorar su situación. Y esos datos que brindan, lo que hacen es desviar la investigación, bueno, lo someten al 276 y lo procesan por ese delito. Que no es la situación, insisto con esto, que desde el punto de vista fáctico no se pueda corroborar lo que él dice, Claro. porque la organización delictiva se adelantó, y entonces cuando él dijo, mire, la cuenta que mandamos es esta cuenta en Suiza, y esta cuenta lo desviamos a las Islas Caimán, y las Islas Caimán a Panamá, y cuando se llega todo eso, digamos, alguien lo advirtió y lo fue cambiando. Ahí no hay responsabilidad del imputado colaborador o del actor premiado, ¿no? Por decirlo En así. uno coopera y en el Profesor, otro coopera. perdón. ¿Escucho? Si tuviese lugar a mentir, no tendría razón de ser el acuerdo, básicamente. Y no. No, pero es mentir, dilatorio del justamente, tiempo. digamos, a ver, lo voy a tratar de decir más ordenado para que vaya. No dije nada muy relevante, está bien, pero para... pero está bien, pero lo voy a decir yo, digamos. ¿Cuál es el vínculo de este artículo con la declaración del imputado? Con que nosotros venimos diciendo, y muy fuerte,
que el imputado tiene derecho a negarse a declarar e incluso a mentir, sin que esto tenga ninguna consecuencia para él. Perfecto. Eso dentro del marco de la declaración del imputado del 308 o de la declaración indagatoria del Código Federal. ¿Está bien? Procedimiento normal, no nos complicamos, vamos hasta el final. Si nadie les pregunta, sostienen esto hasta el final. Pregunta que pongan en el examen. Muy bien. ¿Puede un imputado en el procedimiento federal ser imputado colaborador, ser arrepentido, delator premiado? Sí, cabe. La ley de la 27.304 lo que lo regula solo para el procedimiento federal. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso el imputado puede asumir ese rol que le trae el beneficio del 41 ter, es decir, que se le reduce la pena. ¿Está claro? Como si el delito fuera de tentativa por colaborar, por eso hablamos de delación premiada, te premian siempre que brinde datos que permitan recuperar activos del hecho delictivo, interrumpir el iter criminis, es decir, terminar con un delito, digamos, que está en ejecución, o brindar datos que permitan vincular a la investigación a gente que tenga igual o mayor responsabilidad que él en la organización delictiva. Claro, perdón, pero está claro que en la indagatoria sí puede mentir, pero obviamente acá no. Bueno, ahí vamos. Digamos, en la indagatoria él puede mentir todo lo que quiera. Ahora, para hacer este acuerdo, él debe juntarse con su defensor, hablar con el fiscal, plantear el acuerdo de colaboración y el juez lo tiene que homologar. El juez tiene que ver y tiene que decir, mire, a ver, primer tema, usted estaba en libertad, libertad me refiero, su decisión no es bajo ninguna presión, no, lo hago porque quiero acceder al beneficio. Muy bien. Sepa que los derechos que tenía ya no los tiene más. ¿Entiende? El derecho a negarse a declarar y a mentir era en su propia causa. Acá usted va a declarar, no es testigo por lo que dijimos, pero tiene que cumplir con este rol. Digamos, si usted miente deliberadamente, va a estar procesado por el 276 bis. No solo no va a tener el acuerdo de delator premiado, sino que además de eso, va a tener una causa en su contra por un delito nuevo o por otro delito que si usted comete, si viola esta norma, este acuerdo de colaboración al que usted se está sometiendo voluntariamente, nadie lo obliga. ¿Se entiende, Ricardo? Digo, él va porque quiere. Entonces, como va porque quiere, sí, está perfecto. Gracias, doctor. Asume esa responsabilidad. Sí. Profesor, disculpe, tengo dos preguntas. Recién una compañera dijo que si la investigación no prospera, no cae el acuerdo. ¿Entendí mal? Entiendo que si la investigación no prospera, o sea, que no otorgó, o sea, no dijo nada con dolo, no se le imputa el 276, pero ¿por qué prosperaría, por qué seguiría en pie el acuerdo, digamos, si la información que brinda no lleva a nada concreto? Porque puede no ser responsabilidad del delator premiado que no llegue a nada concreto, digamos, por lo que decía yo antes. Supongamos que el delator dice, mire, yo voy a declarar para que usted recupere Estado los activos que ayudé a lavar. ¿Se entiende el supuesto? Sí. Muy bien. Entonces le dice, mire, el número de cuenta que yo depositaba es este número de cuenta en Suiza, que a su vez yo sé que iba otro en las Caimán y otro en Panamá. Entonces, cuando el Estado investiga todo eso, sí, en Suiza estuvo esta cuenta y estuvo este dinero, estuvo en Caimán, estuvo en Panamá, pero después de acá se fue. Entonces no pueden recuperar el activo. No es culpa del delator premiado en ese caso, o del imputado colaborador, porque él brindó la colaboración. No pudo porque una circunstancia ajena a eso hizo. Diferente es que él diga, sabiendo que es falso, 30 números de cuenta distintos. Entonces, igualmente, aunque no sea conducente la información o que aunque la investigación no haya conducente tiene que ser, digamos, que no se haya podido. Perdón, no haya prosperado. Sino, claro, sí. Digamos, el acuerdo de colaboración lo sostiene. Bien, o sea que igual se le reduce, o sea, se le aplica la pena en tentativa. Claro, exactamente. Pero... Bien, y la otra pregunta es, ¿y si el delito es en tentativa, el delito original es en tentativa? ¿Se aplica el mismo criterio? Lo que pasa es que el delito original, la verdad que es una pregunta buenísima y no se me ocurre. La reducción de desigualdad. Acá leí en el apunte que sí, como que decía si el delito original era en tentativa, que se presume que el mismo criterio, pero como que está ahí inconcluso, no sé. No sí, lo que pasa es que a mí me cuesta pensar, digamos, un delito colaborador, un delito de tentativa, pero sí, digamos, me cuesta pensarlo en ese supuesto. Me cuesta encontrar un ejemplo para contestarte, Luciana, de un delito en tentativa que tenga la reducción, pero sí, la reducción accede igual.
digamos, en ese sentido, porque, a ver, pensémoslo desde otro lugar, porque yo lo digo a propósito para generar esta discusión. Lo estamos pensando como un mecanismo para investigar delitos complejos. Entonces, el imputado que se presta a esto renuncia a la garantía que tiene no quiero decir renuncia porque es irrenunciable, pero digamos, nadie le obliga a asumir el rol de colaborador. Si asume el rol de colaborador, tiene que prestar colaboración. ¿Entienden? Si no, es chiste, digamos. Yo asumo el rol de colaborador, me disminuyen la pena y doy información falsa, digamos, ¿cuál es el chiste de esto? Ninguna, no sirve para nada. Entonces, la historia es, mirá, tenés que dar información que sirva, que además requiere una homologación judicial este acuerdo, no basta con el fiscal y el defensor, ¿no? Lo que tiene que hacer el juez antes de homologar es escuchar a las partes y que la defensa tenga cabal conocimiento de lo que va a hacer y las consecuencias del acuerdo suscripto. ¿Entienden? Si él tiene que saber que si va a mentir maliciosamente, va a tener una causa penal aparte. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este acuerdo y el que se puede llegar a dar en un juicio abreviado? Porque tal vez sean las dos circunstancias, pero me convenga más este acuerdo que el que me pueden dar en un juicio abreviado. En el juicio abreviado, digamos, el juicio abreviado es un acuerdo entre el imputado, la fiscalía y la defensa, en el que se fija un tope máximo de pena y la calificación, que incluso puede ser rechazado o puede ser absuelto. Este acuerdo de colaboración te va a reducir la pena de 1/3 a la mitad relativa. Es decir, con lo cual te conviene más o no, depende cuál, digamos, depende de la pena que te ofrezca el fiscal de la práctica. Pero, digamos, el acuerdo de colaboración sirve para desbaratar a grandes organizaciones delictivas y tiene todos los problemas de entender que no hay arrepentimiento, digamos, delación premiada. El arrepentido se arrepiente antes que lo metan preso o que lo indaguen, si se va a arrepentir, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo, ojo con esto, pero no se compliquen más allá de lo que yo les estoy diciendo. Salvo que algún profesor les pregunte algo en particular de lo que yo estoy Una diciendo. pregunta, doctor, por curiosidad. ¿Esta figura está prevista en la 27063, en el Código Nuevo? No está derogada, así que va a quedar prevista igual. Digamos, no deroga la 24. Digamos, como está bien, gracias. Y son figuras que son necesarias, pero tienen todos los problemas de constitucionalidad y demás que tienen figuras como, por ejemplo, el agente provocador, que ustedes no lo vieron todavía, ¿no? ¿No vieron agente provocador? ¿Qué es el agente provocador? Solo para que lo sepan acá. Es aquella persona, por ejemplo, un policía que siguiendo un mandato va a un lugar a comprar droga, siguiendo un mandato para ver si alguien le vende droga. Entonces todo esto tiene cuestionamientos y discusiones para ver si en qué rol... Pero es un instigador prácticamente. Bueno. Claro. Bueno. Digamos, claro. Como un daremos esa discusión cuando haya claro, debate, ¿no? Pero esta claro. discusión también es similar, digamos. Digamos, bueno, no avancemos en cosas que faltan 6 días para el examen y van a generar más confusión ustedes. ¿Se entendió más o menos lo que dijimos? ¿No? A ver, ¿qué les puedo decir? Como una sugerencia para el examen. Primer sugerencia, tómense 3 segundos para contestar la pregunta. Nadie les va a desaprobar si se toman 5 segundos para contestar la pregunta. Y pueden correr el riesgo de desaprobarlo si en el segundo que le hacemos la pregunta contestan una barbaridad. ¿Está? Entonces, sí. Si nosotros le decimos, el imputado tiene derecho a declarar, a negarse a declarar, no, de ninguna manera, tiene que decir la verdad. Y vos decís, chau, no, pero yo quería decir el colaborador, ya entraste mal. Digamos, tomate 5 segundos y contestá la pregunta. Segundo tema, miren a cámara. Traten de no desviar la mirada de la cámara, digamos, por ahí están nerviosos, por ahí quieren mirar para arriba, pero nosotros estamos frente a una cámara mirándolos a ustedes y preferimos que nos miren a nosotros. ¿Nos entendemos? Ustedes van a estar en su casa, nosotros también, nos miran a nosotros. Las preguntas van a ser conceptuales. ¿Esto qué quiere decir? Lo primero que tienen que pensar es el concepto general de la pregunta. Si tienen dudas, vayan al profesor que las dio. Porque si tienen dudas, me van a preguntar a mí. El que les pregunte a ustedes, si usted no, Ciano dijo esto, me van a decir a mí. Y ojo con el Ciano dijo este cuatrimestre. No agarren clase del 2008 para estudiar para el parcial. Porque me ha pasado en la revisión, no, pero Ciano dijo. Entonces tráeme la clase donde Ciano dijo. Y me trae una clase del 2008, en serio. Y doctor, me fui de viaje, son los apuntes que sí, está bien, pero pasaron 12 años. La verdad que yo cambié lo que decía en 12 años. Todos cambiamos en 12 años.
¿Está bien? Estudien los 3 apuntes que les di, repasen lo de clase. La parte histórica es importante para poner en contexto. Complejicen más los temas de lo complejo que son. Es decir, ahí María Luciana o Luciana estaba preguntando lo de la tentativa. Está bien, pero nadie va a ir a preguntarle cómo se le reduce la pena en un delito tentado a quien hace un acuerdo de colaboración. Y si alguien le hace la pregunta, decirle, mira, Cia nos dijo que demasiado que salvamos el acuerdo de colaboración. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Se reduce otra vez de nuevo. Porque además es un tema de penal 1. De penal parte general, cómo se reduce de 1/3 a la mitad. Si es un tema de procesal penal, esta distinción de puedo negarme a declarar sin consecuencia cuando declaro como imputado. Ahora, si voluntariamente, con este objetivo, hago un acuerdo de colaboración, el juez lo homologa, yo ya sé que tengo que dar datos o no debo dar datos maliciosamente falsos porque me hacen una investigación penal por el 276 bis. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Doctor, Sí, entonces, sí. Es lo mismo, pueden avisar, pero no necesariamente a veces uno está en un, no sé, en algún lugar que no puede sacar el teléfono y está escuchando, como me decías, Mónica, ¿eras vos? Ahí alguien O se sea, te está vas a escuchando, trabajar, alguien está hablando. Apaguen los micrófonos, salvo que quieran preguntar algo. Alan, ¿querías preguntar algo? sí. Pensé que era una alumna. Que no sé quién era, qué sé yo. Dale. No, sí, entonces únicamente en federal podemos ver la figura del arrepentido. ¿En provincia no hay ningún instituto similar o algo? Nada. Formalmente no lo hay. Porque si mal no recuerdo, de Penal 2, hay algunos delitos que Hay delitos atenúan la particulares, pena. hay delitos, claro, hay delitos de estupefacientes que prevén una figura similar. Digamos, Claro, el problema, y acá eso en provincia se aplicaría, pero como un claro, delito sí, que... pero como una ley especial, no en el Código Procesal Penal. Claro, no procesalmente, sino como fondo. Bien. Que digamos, se entiende lo que estoy planteando. Por eso digo no Bien. formalmente. Después hay cuestiones que son más de la práctica penal, donde puede haber alguna circunstancia atenuante en el monto de la pena a imponer si es que el imputado tuvo un arrepentimiento y declaró de alguna manera que permitió, digamos, desbaratar una organización criminal o recuperar los efectos del delito. Pero no como un acuerdo de colaboración, sino como una cuestión que se tiene en cuenta al momento de la pena. Pero bueno. Claro, bien, ahí está. Gracias, doctor. ¿Estamos entonces? ¿Nos vemos el lunes? Disculpe, Con varios de doctor, ustedes, y ustedes se verán con otros profesores. Si tenés una sola, Julieta, es genial porque yo tengo un montón y hace 20 años que doy clase, pero dale. No, una con respecto al imputado, que en su momento me acuerdo, no sé si fue usted u otro profesor que había dicho que era imputado a partir de la declaración del 308, que se lo cita a declarar. Pero el artículo 60 de imputado dice que es por cualquier acto. ¿Vamos el del artículo 60 o no? Vos sos imputado, digamos, para hacer una repetición terminológica de lo que di, lo voy a decir. Una persona es denunciada, está denunciado cuando un particular presenta una denuncia y menciona a esa persona como que cometió un delito. Vos, Julieta, no sos funcionaria pública y presentás una denuncia diciendo que Alan te estafó. Alan está denunciado hasta ese momento. Supongamos que Abril es fiscal, toma la denuncia tuya, Julieta, y allana la casa de Alan para ver si encuentra el equipo del iPad que supuestamente con el que te estafó. Entonces, cuando le allanan la casa a Alan, deja de ser denunciado para ser imputado. ¿Por qué? Porque el órgano de persecución que está representado por Abril inicia una investigación en perjuicio de Alan. Puede ser eso, puede ser cualquier otra. Alan pasa a ser procesado cuando Abril, como fiscal, entiende que hay semiplena prueba de indicio de mente en la Comisión de Derecho Delictivo y lo cita a prestar declaración ante el 308. Pasa a ser acusado luego de la acusación y pasa a ser condenado recién con la sentencia firme. Como vos bien decís, se es imputado del primer acto del Estado en contra de esa persona. No le erran si dicen imputado, digan imputado hasta condenado, no tienen problema. No vayan complicándose después. Y desde ahí tiene derecho a contar con un abogado defensor, desde que es imputado. Doctor, entonces, en principio general, desde la audiencia del 308 imputado, salvo que
Previamente. De la audiencia, no. Al principio general, vos sos imputado desde que el órgano de persecución penal del Estado, toma alguna decisión en tu contra. Bien, perfecto. Vos sos procesado del 308. Porque Perfecto. puede pasar que estás imputado antes de ser procesado. Salvo en los casos de flagrancia, en los que te aprenden y te procesan casi inmediatamente. Claro. Y después de procesado, ¿qué dijo? Acusado, cuando te acusan, el juicio oral, pero no se compliquen más. Después de De imputado, procesado pasa a condenado. cuando la sentencia quede firme. Sí. Perdón, doctor, ¿y cuál es el estándar de cuando lo convocan a una declaración informativa, por ejemplo? ¿Qué estándar hay ahí? Serías informado. Pero, digamos, no te van a convocar nunca una declaración del imputado no procesado, que es la declaración informativa. Era un Conozco viejo- casos, conozco algún caso. Bueno, eran viejos institutos que reprodujo una ley de reforma a la 11922. En ese caso es cuando no hay elemento de convicción para procesar a alguien, lo citan como imputado no procesado. La verdad, seguís siendo imputado porque no estás procesado. Claro, está bien. Porque no te imputan un hecho, a vos. Los casos de estos son casos muy contados que se utilizan para ver si se llega hoy en día, lo que se buscaba antes de esa manera, hoy se busca a través de acuerdo de conciliación. Antes se buscaba eso como para generar alguna cuestión del imputado que quisiera acceder a alguna reparación. Mal. Está bien, gracias. No Gracias. es el mecanismo. Una ¿Se consulta. entendió? ¿Sí? Rocío. Sí. Respecto al momento de la declaración, leí en el código y no comprendo bien. ¿Puede el imputado solicitar que el juez de garantía esté presente más allá de su Perfecta la defensor? pregunta porque es importante. En la declaración del imputado solo están presentes el fiscal, el imputado, el defensor, si es que está, recordemos que puede no estar si está debidamente notificado y no es inválida, y el secretario, que es el que da fe. Ahora, Bien. si la defensa considera que el fiscal no está actuando con criterio objetivo, que es lo que tiene que actuar, recuerden siempre que el juez es imparcial, el fiscal es objetivo y el defensor es absolutamente parcial, puede pedirle al juez de garantía que esté presente en la audiencia, si cree que el fiscal no está siendo objetivo. El juez de garantías va y se presenta en la audiencia, pero el acto, la declaración, todo lo llega delante del fiscal. El juez está como juez de control, para ver que el fiscal actúe con la objetividad que su cargo requiere. En 20 años de ejercicio profesional me pasó 2 veces nada más. Pero el código lo prevé, Rocío. Bien, gracias. De nada. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Abril. Hay algo Luis que está no- tranquilo, no pasa nada. Perdón. ¿Qué es? Porque no entendí como la esencia del instituto que voy a nombrar ahora. La instrucción suplementaria, que en Córdoba es investigación suplementaria, que aparece en provincia en un paper de Falcone, y no entiendo cuál es la finalidad si también está el anticipo extraordinario probatorio. Son, digamos, no sé si están los temas del parcial, pero son 2 cosas distintas. El anticipo probatorio, vos te referís al testigo que está por morir, por ejemplo, para ir a un Exacto, caso actos concreto. definitivos y definitivos. Eso perfecto. Eso, olvídate, la instrucción suplementaria se da cuando vos terminaste la investigación y hay alguna medida de prueba que te falta producir o que te falta hacer por alguna cuestión, antes de ir a juicio pedís una instrucción suplementaria. No se compliquen, no se Pero esa enojen porque no... está antes de la requisitoria de elevación a juicio, porque la requisitoria después. es la requisitoria- Por después. eso, después, pero no sé, sí, pero no, digamos, ¿alguien dio requisitoria de elevación a No, juicio? no, por eso, pero como está en lo de Falcone, no sabía, no. Por eso, para que les quede claro, se lo digo bien llano. Los anticipos probatorios son lo que se dan en la IPP cuando el ejemplo típico es el testigo que está gravemente enfermo, que se va a morir, necesita anticipar pruebas, necesita garantizar la contradicción, necesita que esté presente la defensa para que eso tenga validez en el juicio y no te digan, digamos, yo no pude controlar lo que iba a decir el testigo. La instrucción suplementaria sea para aquellas cuestiones que no pudiste hacer durante la IPP por alguna circunstancia, no pudiste producir por alguna circunstancia particular, la vas a producir después, antes que llegue el juicio. No sepan más que esto porque se van a complicar. Perdón, ¿puedo hacer una consulta más? Eso es si yo... Mientras no me compliques a mí, dale, a los chicos. Eso sería, la instrucción suplementaria sería, si vamos a suponer que yo soy defensora, me olvidé de hacer algo y lo pido o se da cuando, porque yo entendía que... Una pericia psicológica, una claro, pericia... pero es porque me olvidé, o porque yo como defensor lo pedí
el fiscal me lo averiguó. No, si vos lo pedís, digamos, ahí es otro mecanismo. Vos le pedís que te haga una prueba, el fiscal te dice que no. ¿Esas no son las exclusiones probatorias en el momento del pedido de elevación a juicio? No, esperen. Le podés pedir al juez que te provee una demanda. Si no, la podés proponer después. Ojo, no se confundan esto. Exclusiones probatorias son otra cosa. Lo dio Juan Tapia, supongo, son las prohibiciones probatorias o exclusiones probatorias, son aquellas pruebas que son ilegales o ilegítimas, no se pueden producir, o si se produjeron, no se pueden evaluar o no se pueden valorar. Pero, está bien, pero en el momento de pedido de elevación a juicio, las que fueron denegadas, por ejemplo, por el fiscal durante la investigación penal, sí, la IPP, se puede pedir al fiscal de Cámara reproducirlas. De hecho, se puede negar, pero bueno, es una alternativa, ¿no? Sí, después también le podés pedir el ofrecimiento de prueba de juicio oral, sea lo que te denegaron. Pero, a ver, vamos a tratar de ir de lo general a lo particular. Está bien. Abril, para que te quede claro, no tiene nada que ver la instrucción suplementaria con el anticipo probatorio. El anticipo probatorio es el que ustedes conocen, que se produce durante la investigación preliminar cuando hay riesgo que la prueba no se pueda producir en el juicio por diferentes circunstancias. Hay que garantizar la contradicción para que el defensor pueda controlar lo que vas a hacer y pueda incorporarse por lectura válidamente en el juicio. No tiene nada. Esa es la del 274. Exactamente. Es la del 274. Anticipo probatorio. ¿Está bien ahí? Una consulta, cuando el código procesal habla en el 60 del imputado y en el 61 habla de la identificación. La identificación esa sería la OTIP que hacen en fiscalía. Claro, cuando el código planteó la identificación del imputado no existían las oficinas técnicas de identificación de personas o llamadas OTIP. Digamos, la forma de identificar que tienen. Cada vez la forma es más científica. ¿Bien? Antes era nombre, apellido, DNI, hijo de quién, y hoy te sacan fotos de los tatuajes que tenés y demás. Eso. La identificación del imputado tiene que ver con saber quién es la persona que está sometiendo a proceso para no justamente, digamos, procesar a alguien que no es la persona que vos creés. No quiere decir con el auto. Tener certeza que es Alan Teruel la persona que tengo acá adelante. Le saco ficha datiloscópica, los tatuajes que tiene, ADN, digamos, lo que fuera. En el futuro será el iris de, qué sé yo. Avanzaremos hasta donde nos permita la ciencia avanzar. Bien, pero perfecto. Una sugerencia general del examen. Vayan de lo general a lo particular. Es preferible que como docente le digamos, sea más preciso, conteste lo que le estoy preguntando y no empezar contestando con el ejemplo, que siempre es una mala técnica. No, el ejemplo es justamente para un ejemplo de un concepto. Primero el concepto, después el ejemplo. Primero el concepto general, declaración del imputado. Bueno, ¿cómo tengo que empezar? Mire, la Constitución dice que nadie tiene que... Lo de la Convención Americana dice lo mismo. No empezar con el acuerdo de colaboración. ¿Se entiende más o menos todo? Julieta, la duda que teníamos, la pudimos... Está muy claro. Sí, perfecto. Está muy claro. Mirna, estás ahí con micrófono. Está muy claro, muy claro. Bueno, esperemos que sostenga que está todo muy claro el lunes que viene a esta hora. No sea malo, Luciano, por favor. No, se los digo porque yo siempre les digo lo mismo. Terminan las clases y yo digo, gracias, profe, aplausé todo, ahí ve, bueno, todos los dibujitos de esto que hay por acá. Esta que ve, entonces ponen así, ponen todos esos cositos así, ¿no? Ah, un dedito. Dedito o aplauso cuando termina la clase. Ahora después son lo mismo que aplaudieron, pusieron el dedito, vienen a la revisión, dicen, que la revisión, que esto no es así. Digo, pará, si la clase la di yo me aplaudía. Bueno, tratemos de ser equilibrados. Usted me preguntó si entendí. Usted preguntó si entendí, yo le dije sí, entendí. Muy bien, Mirna, me voy a acordar que entendiste todo para el examen. ¿Entendí? Chicos, nos vemos el lunes que viene. Gracias. Hasta luego, chau, gracias. Chau, profe.